Bien, buenos días. Espero que hayan podido revisar los videos que les he enviado, porque de esa manera van a poder comprender el tema, ¿no? El ciclo es bastante complejo de la malaria y pues generalmente yo lo explico en la pizarra, no con las diapositivas, y por eso es que les envié el video grabado, que es justamente la explicación en la pizarra de todo el ciclo, tanto de lo que sucede en el hombre como lo que sucede en el vector. Entonces era muy importante poder revisar ese video para comprender el resto del tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la malaria, pues se conoce a esta enfermedad como malaria o paludismo. Se considera esta una antropozoonosis porque es transmitida ya por la picadura de un vector. Entonces sabemos que acá, en este caso, el mecanismo de transmisión es por la picadura, como les decía, el mecanismo de transmisión es vectorial y es transmitido por la picadura de mosquitos que pertenecen al género Anopheles, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes en la figura un mosquito Anopheles y lo que sucede es que solamente las hembras transmiten la enfermedad porque las hembras son hematófagas y además necesitan de sangre para la producción de sus huevos, para el desarrollo de sus huevos. Entonces, malaria o paludismo está atribuida a aires malsanos de pantanos, de donde se origina malaria, que viene de malaire, o paludismo, que viene de pantano. ¿Esto por qué? Porque se les ha dado esos nombres, ¿no? De aires malsanos, porque justamente estos mosquitos lo que hacen es poner sus huevos en aguas detenidas, ¿no? Entonces, en los pantanos tenemos agua detenida, cuando eh, tenemos algún reservorio de alguna reserva de agua, que puede ser en un turril, en baldes, si estos no los cubrimos, si estamos en una zona endémica, pues ahí es el lugar donde estos mosquitos colocan sus huevos y del huevo se desarrolla la larva, posteriormente la pupa y luego el parásito adulto, ¿no? Entonces se asocia a este tipo eh, de artrópodos, a estos insectos, con justamente lugares donde se encuentra el agua detenida. Y de ahí viene el nombre de malaria, malaire o paludismo, que viene siendo pantano. Entonces, la malaria o paludismo es transmitida por un vector, que les decía que es el mosquito Anopheles hembra, ¿no? Y la enfermedad es producida por protozoos del género Plasmodium. Entonces, en cuanto a la taxonomía, vemos que pertenecen al reino protista, son protozoos,
de organización muy simple, como podemos ver acá, dentro de una célula, de un glóbulo rojo. Pertenecen a la clase Sporozoa, al filo apicomplexa y a la familia Plasmodidae y al género Plasmodium. Existen varias especies que parasitan al hombre. Tenemos al Plasmodium vivax, al Plasmodium malariae, al Plasmodium falciparum y al Plasmodium ovale. De estos 4, los que nosotros encontramos en nuestro medio, acá en Bolivia, son los 3 primeros. El Plasmodium ovale no es típico de esta zona. Entonces, lo que más vamos a encontrar va a ser vivax, malariae y falciparum. Como les decía, es un protozoo, por lo tanto sabemos que es microscópico, de una organización muy simple. Y la característica que presenta este protozoo es que va a presentar tanto una reproducción asexual como una reproducción de tipo sexual. Entonces, la reproducción asexual se va a realizar en el hombre. Y como se realiza en él la reproducción de tipo asexual, el hombre es el hospedero intermediario. En cambio, la reproducción sexual se va a llevar a cabo en el mosquito Anopheles. Por lo tanto, consideramos a los mosquitos como hospederos definitivos. Entonces, como hay un hospedero intermediario y un hospedero definitivo, indicamos que este tiene un ciclo, ¿no?, heteroxénico. El parásito en su ciclo biológico va a pasar por diferentes ambientes, ya sea aeróbico en el hombre y anaeróbico en el mosquito. ¿Por qué sucede esto? Porque parte del ciclo se realiza en el hombre y parte del ciclo se va a realizar en el mosquito. Ahora, para el metabolismo de los carbohidratos lo va a hacer por vía glicolítica. Tenemos la reproducción, dijimos, asexual, que es la que se va a llevar en el hombre, y a esta se conoce también como ciclo esquizogónico. ¿Ya? ¿Por qué se llama ciclo esquizogónico? Porque durante este ciclo se va a producir los esquizontes. Entonces vamos a ver primero en la primera fase un esquizonte tisular y en la fase eritrocitaria vamos a tener al esquizonte inmaduro y posteriormente al esquizonte maduro. Entonces de ahí viene el nombre de ciclo esquizogónico, porque se va a llevar a la producción de esquizontes. Esta reproducción asexual o ciclo esquizogónico se lleva a cabo en el hombre y va a presentar 2 fases. Entonces, la fase exoeritrocitaria, que quiere decir fuera del eritrocito, y la fase eritrocitaria, que se realiza en el eritrocito. La fase exoeritrocitaria se va a llevar a cabo en el hígado. Pero acá, lo que sucede es que el parásito no puede estar solo, sino siempre va a invadir una célula. Entonces, cuando se realice el ciclo hepático o exoeritrocitario, va a estar invadiendo hepatocitos. Y cuando se realice el ciclo o la fase eritrocitaria, van a estar invadiendo eritrocitos. Entonces, el ciclo esquizogónico comienza cuando ingresan los esporozoitos, es decir, tenemos un paciente, un hospedero susceptible, sano. Viene un mosquito Anopheles hembra enfermo. Entonces, ¿qué hace este mosquito Anopheles hembra enfermo? Pica al hospedero susceptible, pero no con la idea de transmitirle la enfermedad, sino lo que quiere es alimentarse, porque hemos dicho que son dípteros hematófagos, ¿verdad? Entonces, este mosquito necesita para su alimentación sangre. Entonces, succiona sangre, pero como está enfermo, en el momento de succionar la sangre, regurgita saliva. Y como está enfermo, en su saliva deja los esporozoitos, que son la forma infectante de la malaria. Entonces, este esporozoito va a iniciar el ciclo porque este va a ingresar a través de la sangre, va a llegar al hígado y en el hígado va a invadir un hepatocito. Entonces, una vez que invade un hepatocito, se forma el esquizonte tisular. Este es un esquizonte tisular. Entonces, ingresa un esporozoito, invade un hepatocito, una célula hepática, e inmediatamente ese esporozoito se transforma en un merozoito, que son estos de acá. Entonces, ese merozoito dentro de esa célula hepática empieza a multiplicarse durante varias veces. Cuando ya ese hepatocito está repleto, este se rompe
y libera a los merozoitos, pero esos merozoitos libres reciben el nombre de criptozoitos, obviamente cuando se encuentran en el hígado, ¿no? Entonces, este es el esquizonte tisular. Ese esquizonte tisular no es otra cosa que un hepatocito lleno de merozoitos. Cuando este esquizonte tisular se rompe, lo que libera son los merozoitos que libres en el hígado reciben el nombre de criptozoitos. Entonces eso sucede durante varios ciclos hasta que luego estos merozoitos, cuando el esquizonte se rompe, pasan a la sangre para iniciar la segunda fase, que sería la fase eritrocitaria. Ahora, ¿qué sucede con los hipnozoitos? Los hipnozoitos son esquizontes tisulares, porque todo esto es un esquizonte tisular, que se queda en el hígado. Es decir, que cuando invade un merozoito o un esporozoito, pues en este caso sería un merozoito, después de que se ha producido ya un ciclo o dos ciclos, este se rompe, libera los merozoitos y esos merozoitos, les decía, invaden un nuevo hepatocito. Entonces, ese hepatocito, dentro de ese hepatocito, ese merozoito comienza a dividirse. Era 1, son 2, los 2, 4, los 4, 8, 8, 16 y puede quedarse así. Se queda inactivo, no completa la multiplicación, ¿no? Y se queda así durante, puede ser incluso varios meses. Y después, por algún motivo, se activa y continúa el ciclo. Es decir, que mi paciente, después de haber estado sin sintomatología por un par de meses, de pronto aparece nuevamente la sintomatología y ese es el caso de los hipnozoitos. O sea, los hipnozoitos vienen siendo esquizontes tisulares que se quedan en el hígado y son responsables de las recaídas que le puedan dar al paciente. Pero esto se produce solamente en dos especies, Vivax y Ovale. Como Ovale no es típico de nuestra zona, entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando se trata de Vivax. Luego, esos son los 3 estadios evolutivos que vamos a observar en una fase hepática. Y estos son los que vamos a observar en una fase eritrocitaria. Entonces, ¿qué había sucedido? El esquizonte tisular se rompió, liberó criptozoitos y estos criptozoitos pasaron a la sangre. Cuando pasan a la sangre, no pueden estar solos, entonces, ¿qué van a hacer? Van a invadir un eritrocito. Y en cuanto invaden el eritrocito, ¿ya? Se transforman en un trofozoito, que tiene un núcleo rojo y un citoplasma azul. Luego este empieza a deformarse, ¿no? Va a dar lugar a un esquizonte inmaduro. Luego se van a formar ya los merozoitos bien diferenciados, vamos a tener un esquizonte maduro, ¿no? Cuando este se rompa, va a liberar los merozoitos y después de varios ciclos recién se van a formar los gametocitos que aquí tenemos. Eso ya sucede en la sangre, es decir, que todos estos estadios evolutivos que observamos acá, trofozoito, esquizonte inmaduro, maduro, merozoitos y gametocitos, son los que nosotros podemos encontrar en la sangre de un paciente con malaria. Luego tenemos el ciclo sexual, que se llama también ciclo esporogónico, porque este ciclo sexual, ¿no?, se va a llevar a cabo en el mosquito, en el vector, y se llama esporogónico porque se da lugar a la formación de esporozoitos. Entonces, ¿cómo va a iniciar este ciclo? En este caso tenemos un paciente enfermo, ¿no?, con malaria y tenemos un mosquito sano. Entonces, este mosquito viene, pica a la persona infectada y succiona sangre. En la sangre dijimos que van a estar todos estos estadios, pero los únicos que van a evolucionar dentro del mosquito son los gametocitos. Entonces, esos gametocitos se diferencian en hembras y machos. Entonces, vamos a tener a los macrogametocitos que van a ser las hembras y los microgametocitos que van a ser los machos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento en que el mosquito pica a un paciente enfermo? Absorbe estos gametocitos. Y estos gametocitos dentro del mosquito maduran, ¿no?, y se desarrollan los gametos que vienen siendo los parásitos adultos. Entonces, igual vamos a tener al macrogameto que va a ser la hembra, al microgameto que va a ser el macho.
El microgameto se exflagela, copula al macrogameto y como resultado tenemos un huevo o cigoto. Este huevo cigoto da lugar a un ooquineto, un ooquiste y de este salen miles de esporozoitos. Por eso es que dijimos que este ciclo sexual que se lleva a cabo en el mosquito se denomina también esporogónico porque va a dar lugar a la formación de esporozoitos. Eso es lo mismo, es el ciclo que se ha explicado en la pizarra. Y tenemos acá, el esquizonte tisular tiene una ubicación en el hepatocito. ¿Qué es lo que tiene un esquizonte tisular? Núcleos que están rodeados de citoplasma que reciben el nombre de merozoitos. Y estos merozoitos son los que se multiplican dentro del hepatocito. Y cuando ese esquizonte tisular está repleto, se rompe para que esos merozoitos que quedan libres, cuando están libres reciben el nombre de hepatozoitos, invadan otros hepatocitos. Después de 6 a 12 días, los merozoitos van a pasar a la circulación general y van a invadir, en este caso, un eritrocito y van a dar lugar al primer estadio en la sangre, que es el trofozoito. Ya sabemos que de la especie Vivax y Ovale pueden quedarse en el hígado, ¿no? Y estos cuando se quedan en el hígado, cuando hay esquizontes tisulares que se quedan en el hígado, reciben el nombre de hipnozoitos y son responsables de las recaídas que pueda tener un paciente con malaria varios meses después. Entre los estadios evolutivos que podemos observar en la sangre, tenemos el primer estadio evolutivo, que es el trofozoito. Va a estar ese trofozoito dentro de un glóbulo rojo. Depende de la especie, invaden glóbulos rojos jóvenes o reticulocitos. Es el caso de la especie Vivax. Pueden invadir eritrocitos maduros, es el caso de malaria, o invadir cualquier tipo de eritrocito, que es lo que sucede con falciparum. El trofozoito se considera el primer estadio a nivel de la sangre. Se caracteriza porque tiene una vacuola citoplasmática que le da el aspecto de un anillo engarzado con un núcleo rojo y un citoplasma azul, ¿no? A medida que va madurando, adquiere una forma ameboide y además también estos van a tener pigmentos. El pigmento malárico que recibe el nombre de hemozoína, ¿no? Entonces, esta hemozoína se encuentra en la superficie de los eritrocitos y también, de acuerdo a la especie, recibe un nombre distinto. En el caso de Plasmodium vivax, recibe el nombre de gránulos de Schuffner, en malaria, gránulos de Siemann, y en falciparum, gránulos de Maurer. Estos gránulos, no se olviden que no es otra cosa que pigmento malárico o hemozoína, ¿no? Que se va a encontrar en algunos en mayor cantidad que en otros, y por eso es que nosotros, al ver cada uno de estos, podemos determinar de qué especie se trata. Entonces, para el bioquímico es muy importante el ver el tamaño, la característica del trofozoito, si tiene bastante pigmento o no, para poder diferenciar una especie de la otra. En cuanto a los esquizontes, primeramente vamos a tener un esquizonte inmaduro, que es el que va a tener el aspecto globoso. Luego ya se van formando los merozoitos en el interior, que pueden adquirir la forma de roseta o estar desordenados, ¿no? Y cada 48 horas va a existir la liberación de los merozoitos, es decir, que ingresa un merozoito, empieza a dividirse, era 1, ahora son 2, los 2, 4, los 4, 8 y listo, se libera en el caso de malaria. Estos 8 se pueden volver a multiplicar y se tienen 16 y se liberan en el caso de falciparum. Entonces, Plasmodium vivax va a contener, un esquizonte maduro de Plasmodium vivax va a contener 12 merozoitos. Un esquizonte maduro de malaria, 8, y uno de falciparum, 16. Cuando estos esquizontes maduros se rompen, o sea, cuando ya tienen los 12, 8 o 16 merozoitos, ese esquizonte maduro se rompe. Entonces, ¿qué libera? En primer lugar, lo que va a liberar van a ser los merozoitos. También va a liberar proteínas heterólogas, el pigmento malárico que dijimos que estaba en la superficie de los eritrocitos, los restos de la membrana del eritrocito, la hemoglobina, ¿verdad? Entonces todo esto actúa como
alergenos y lo que hacen es desencadenar un shock anafiláctico que se manifiesta como un acceso palúdico. Este acceso palúdico es la principal manifestación clínica que presenta un paciente con malaria. ¿Qué implica el acceso palúdico? El paciente va a presentar fiebre, sudoración y escalofríos, ¿no? Y esto lo que hace es debilitar al paciente porque se tiene una temperatura demasiado alta, luego los escalofríos, y eso dura, dependiendo de la especie también, un tiempo determinado. Entonces, solamente el paciente va a presentar el acceso palúdico cada que un esquizonte maduro se rompa. Los merozoitos son otros estadios evolutivos, ¿ya? Que van a estar, uno, dentro del esquizonte maduro, dijimos núcleos rodeados de citoplasma, y cuando el esquizonte maduro se rompa, los libera y quedan solitos y se denominan merozoitos. Cuando están en la sangre no cambian de nombre. Acuérdense que cuando estaban en el hígado cambiaban de nombre y se denominaban criptozoitos. Estos son pequeños, miden de 2 a 4 micras y parasitan nuevos eritrocitos. Es decir, que no solamente va a haber un ciclo en el que los criptozoitos que estaban en el hígado pasan a la sangre, en la sangre invaden, tienen trofozoitos, el trofozoito se convierte en un esquizonte inmaduro, posteriormente un esquizonte maduro, se rompe, libera los merozoitos, y ¿qué hacen esos merozoitos? Invadir un nuevo eritrocito para empezar nuevamente el ciclo. Eso sucede durante varios ciclos eritrocitarios para luego, después de varios de estos, recién se dé lugar a los gametocitos. Y ahí tenemos al microgameto, que les dije que era el macho, y al macrogameto, la hembra. Ya sabemos que en parasitología las hembras siempre son más grandes que los machos. Aquí tenemos las distintas especies. Acá tenemos Vivax, ¿no? En Vivax podemos observar, aquí tenemos, estos son los trofozoitos. La característica de Vivax es que presentan los trofozoitos el núcleo rojo, el citoplasma azul, ¿no? Que les dije que parecía un anillo engarzado, y esto que ven acá es el pigmento malárico o la hemozoína, ¿no? Entonces aquí ya el trofozoito va deformándose, acá ya tenemos los esquizontes inmaduros, y aquí ya tenemos al esquizonte maduro, donde estos son los merozoitos, y tenemos pues el núcleo rodeado del citoplasma, ¿no? Eso es lo que caracteriza a un esquizonte maduro. Luego estos van a dar lugar a gametocitos, ¿no? Tenemos el gametocito hembra y el gametocito macho. Se caracteriza la hembra porque tiene la cromatina bien compacta, en cambio el microgametocito tiene la cromatina laxa. Entonces es una forma en la que podemos diferenciar a uno del otro. En el caso de Falciparum, acá tenemos la característica, el trofozoito típico, ¿no? Con su citoplasma azul, el núcleo rojo, como un anillito engarzado, pero lo que podemos observar en Falciparum es que no va a ser como Vivax, que solamente tiene un trofozoito, sino puede tener muchos más. Estos trofozoitos pueden encontrarse en la periferia, como observamos acá, con la cromatina prácticamente abierta. Puede presentar 2 núcleos, ¿no? Y puede haber más de uno dentro de un eritrocito. Luego tenemos cómo se va formando ya un esquizonte inmaduro. Ahí tenemos al núcleo, ¿no? Rodeado de citoplasma. Acá ya están, ¿no? Siguen siendo esquizontes inmaduros, y aquí tenemos un esquizonte maduro ya con los 16 merozoitos en el interior. En cuanto a los gametocitos, los más fáciles de diferenciar son justamente los gametocitos de Plasmodium falciparum, porque tienen la característica de una salchicha, como podemos ver acá, ¿no? Son alargaditos. Entonces siempre la cromatina bien compacta en las hembras, y la cromatina laxa en los machos. Aquí tenemos la especie malaria,
un eritrocito sano. Aquí tenemos el típico en anillo engarzado, ¿no? Pero en la especie malaria también se tiene la característica de que se puede observar a los trofozoitos en banda, así, ¿no? Entonces van a estar en banda, así alargaditos. Entonces pueden haber los trofozoitos típicos en forma de anillo engarzado o trofozoitos en banda. Luego tenemos a los esquizontes inmaduros, al esquizonte maduro y posteriormente a los gametocitos. Nuevamente, cromatina bien compacta, la hembra y cromatina laxa el macho. Y esto es lo que sucede en ovales. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí se ve muy poco pigmento malárico. En el que tenemos mayor cantidad de pigmento malárico es en la especie Vivax. Ustedes tienen figuras con mayor cantidad de... tienen copias, diré, de las diferentes especies con mayor cantidad, con más detalle, en sus guías prácticas en las cuales pueden ustedes observar las diferentes características y se tiene para poder ver, esto es cuando se observa en un frotis o extendido y también se puede observar en una gota gruesa cuando lo que hacemos es romper al eritrocito y solamente ver al parásito. Entonces esas características ustedes tienen en sus guías prácticas para que puedan observar a cada una de estas especies. Entonces es importante para un bioquímico observar a este parásito y poder determinar de qué especie se trata, ¿no? Entonces algo que nos va a ayudar va a ser que en Plasmodium vivax vamos a observar mayor cantidad de pigmento malárico, lo cual no sucede con Falciparum ni con malaria que tiene menor cantidad. En una característica muy específica de falciparum es que no solamente vamos a observar un eritrocito, un trofozoito invadiendo un eritrocito, sino van a haber más de uno, ¿no? Lo cual no sucede ni en vivax ni en malaria. Solamente falciparum vamos a encontrar varios trofozoitos invadiendo. Otra cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta es cuando vemos al esquizonte maduro, ver cuántos merozoitos hay en el interior. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver de qué especie se trata, si es de vivax, de malaria o de falciparum. ¿No? Y también observar que cuando observamos los trofozoitos en banda, entonces estos son típicos de la especie malaria. En cuanto a los mecanismos de infección, tenemos dos mecanismos muy importantes. El vectorial, que directamente es por la picadura del mosquito, que sabemos que el mosquito enfermo, cuando se va a alimentar de sangre, lo que hace es succionar sangre y regurgitar saliva y dejarnos en la saliva los esporozoitos que van a iniciar el ciclo. Y el no vectorial, como es una hemoparasitosis, entonces se puede transmitir a través de la sangre, ¿verdad? Entonces tendríamos la transfusión sanguínea, tendríamos la transplacentaria, que sería la transmisión congénita, también puede ser la accidental, cuando nos pinchamos con alguna jeringa, con alguna aguja, ¿no? algún cortopulsante que esté contaminado con sangre. Entonces tendríamos esos dos mecanismos. En cuanto a la forma infectante, dijimos que es el esporozoito, ¿no? Y esa es la que se encuentra en el hospedero definitivo, que es el mosquito, ¿no? Y para el mosquito, la forma infectante serían los gametocitos, porque cuando succiona sangre de un paciente que está enfermo, pues van a salir todos los que estén en la sangre, pero los únicos que van a evolucionar dentro del mosquito son los gametocitos. Entonces, la forma infectante para el hospedero definitivo, que sería el vector, son los gametocitos, y la forma infectante para el hospedero intermediario, que es el hombre, viene siendo el esporozoito. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.
En cuanto a la patogenia, van a existir dos mecanismos que son los principales. Uno es la obstrucción vascular causada por los glóbulos rojos parasitados, ¿ya? Porque estos, especialmente cuando están bajo la forma de esquizontes, entonces están obstruyendo la circulación, y también se va a producir el otro mecanismo por la destrucción de los eritrocitos, porque cada que existe la ruptura del esquizonte maduro y la liberación de las sustancias heterólogas, en ese momento hay ruptura del esquizonte como tal, pero la liberación de esas sustancias heterólogas hacen que los eritrocitos sanos que están alrededor se hinchen y también se destruyan. Por lo tanto, hay hemólisis. La interacción entre los eritrocitos parasitados y el endotelio conlleva un proceso de activación y estrés endotelial que amplifica la respuesta inflamatoria. La mayor virulencia del Plasmodium falciparum está relacionado con su capacidad de adherirse y de ser secuestrado en el sistema capilar de los órganos, ¿no? Y además que existe una rápida multiplicación, y además sabemos que el Plasmodium falciparum no solamente invade un tipo de eritrocito, sino invade a todos. Ya les había dicho que Vivax generalmente lo que hace es invadir eritrocitos jóvenes, que serían los reticulocitos. Malaria tiene preferencia por los maduros, en cambio falciparum invade al eritrocito que encuentra, no importa si es Vivax, malaria o falciparum. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el falciparum también tiene la mayor cantidad de merozoitos. Entonces, estos lo que van a hacer es, se van a adherir a al sistema capilar, ya se va a encontrar en la parte más profunda, y por lo tanto es una forma en que va de la respuesta inmune, y también es el motivo por el cual no siempre encontramos cuando hacemos un extendido, un frotis, a los esquizontes maduros de falciparum, y es porque están, ¿no?, bien, como dice el término, secuestrado en el sistema capilar, están en lo más profundo. Entonces cuando nosotros hacemos el extendido no encontramos, pero sí observamos trofozoitos, observamos gametocitos, que son típicos, y con eso ya podemos hacer nuestro diagnóstico. Lo que en menor cantidad se encuentra son justamente los esquizontes maduros de falciparum, lo cual no sucede con las otras especies. De las otras especies es muy fácil encontrar los esquizontes tanto de Vivax como de malaria. El único que no se encuentra con mucha frecuencia es Plasmodium falciparum. Los receptores que están implicados en la adherencia son las glucoproteínas CD36, una molécula de adhesión intercelular que es el ICAM1, que se encuentra en el endotelio, y la sulfato A, condroitina CSA, que se encuentra en la placenta. Entonces, todos estos van a participar en el secuestro en diferentes órganos como el pulmón, riñón, hígado, intestino y también en el músculo. Entonces, esos son los que van a estar implicados en que especialmente los esquizontes maduros de Plasmodium falciparum sufran ese secuestro y se encuentren, ¿no?, prácticamente como escondidos a nivel de los endotelios capilares. Aquí está lo que les decía de la invasión, qué tipo de eritrocitos invade cada especie, y qué va a hacer, qué es lo que va a suceder cuando el parásito invada un eritrocito, ¿no? ¿Qué alteración va a sufrir ese eritrocito? Un eritrocito sano sabemos que es el que lleva el oxígeno, ¿verdad?, a todas las partes del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ese eritrocito ya no esté sano, sino esté invadido por un parásito de Plasmodium? Lo primero que va a suceder es que va a perder la elasticidad. Luego va a haber una citoadherencia al endotelio vascular, ¿no?, especialmente de los gametocitos, de los esquizontes maduros, ¿no?, por la gran cantidad de merozoitos que presentan en el interior, y eso se va a ver con mayor frecuencia, ya les decía, en Plasmodium falciparum.
También existe un aumento de la fragilidad globular. Les dije que se producía la hemólisis, y esta hemólisis no solamente se produce del eritrocito que está parasitado, sino también de los que están alrededor, y cuando el esquizonte maduro se rompe, pues libera las sustancias heterólogas que hace que los eritrocitos que están sanos alrededor del parasitado, pues absorban estas sustancias, se hinchen y también se rompan. Entonces el paciente por la hemólisis puede llegar a presentar anemia. Sabemos que la principal función de los eritrocitos es el transporte de oxígeno, y cuando estos estén parasitados, pues va a disminuir el transporte de oxígeno y por lo tanto se produce la náusea. Existe la liberación de toxinas y antígenos del parásito que hacen que el glóbulo rojo pues se destruya, ¿no? Entonces por eso es que los esquizontes maduros se rompen, ¿no? Y liberan a los merozoitos. Esas son las alteraciones que se van a producir en el eritrocito. Y a consecuencia de esas alteraciones vamos a tener la hemólisis, dijimos, o sea, la destrucción. A consecuencia de la hemólisis, en todo caso, se produciría la anemia, y como hay la destrucción de los glóbulos rojos, entonces va a haber un aumento de la bilirrubina, un aumento de la bilirrubina a nivel de la sangre, ¿no? Luego va a haber un aumento de hemoglobina en la orina, entonces tenemos una hemoglobinuria, ¿no? Los pacientes van a eliminar la orina con hemoglobina, incluso pueden haber orinas negras, ¿no? Por el daño que se está produciendo a nivel de los riñones, y esto puede estar asociado a una insuficiencia renal. También va a haber un bloqueo capilar, ¿no? Sabemos que como hay mayor adhesividad, especialmente de los esquizontes maduros, a las paredes de los vasos, entonces se van a formar trombos que van a taponar los capilares, y por eso se va a producir un bloqueo capilar. También va a haber defectos en la coagulación. ¿Por qué? Porque van a disminuir la cantidad de plaquetas, y eso conlleva también a ciertas alteraciones. También vamos a observar alteraciones a nivel de los órganos, ¿no? Como quienes se van a ver comprometidos van a ser el vaso, que va a aumentar de tamaño, tenemos una esplenomegalia, se ve comprometido el hígado, vamos a observar una hepatomegalia, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Porque se libera la hemozoína, que dijimos que era el pigmento malárico, ¿verdad? Y esta se adhiere a las células del sistema reticuloendotelial. Entonces el daño tanto hepático, tanto de vaso, es progresivo. Al principio no hay tanta alteración. A medida que el paciente lleva más tiempo con la enfermedad, pues el daño va a ser mayor. En las especies de Falciparum principalmente, se puede producir una encefalopatía aguda difusa, lo que se conoce como malaria cerebral. Entonces puede localizarse a nivel del sistema nervioso central y ocasionar problemas mucho más serios. A nivel de los riñones se puede producir un daño a nivel del glomérulo, lo cual es debido a la presencia del Plasmodium, tanto Falciparum como malaria, que lo que van a producir es daño a nivel, como les decía, del glomérulo, que se denomina una glomerulonefritis, ¿no? Entonces también se vería afectado los riñones. A nivel de los pulmones podemos observar un edema y también una hiperplasia a nivel de la médula ósea. Bueno, ya se va a acabar en unos minutos que se grabe esta presentación. Los vuelvo a invitar para continuar con el tema.